Bien, profe. Ya parece que comencemos, me pasé por un minuto. Ya. Aquí les voy a compartir pantalla, chiquillas. ¿Se logra ver? Me lo comentan ahí por voz o por el chat, chiquillas. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas al módulo de educación inclusiva, curso para inspectores y asistentes de aula. Hoy vamos a revisar, chiquillas, el módulo 5, ¿ya? Que se trata de educación inclusiva, programa de integración escolar y tecnologías de la información y la comunicación, TICS para la diversidad. ¿Ya? De todas maneras, vamos a hacer un pequeño repaso, rapidito, por el diseño universal del aprendizaje, el DUA y prácticas docentes inclusivas, estrategias para la inclusión. Antes sí de avanzar, quería saber cómo les fue la prueba, chiquillas, cómo estuvo, estuvo fácil, estuvo difícil. Al no escuchar comentarios, me imagino que la prueba fue un poquito rápida, no estuvo tan difícil como otros módulos con los que hemos trabajado juntos. Ahí las escucho o las leo. Estuvo más o menos difícil, profe. ¿Por qué tan difícil? No sé, esta me costó más. No sé, es como que se está poniendo más difícil ahora la materia. Y ¿Ya? me costó más, como que estaba más complicada, o no sé, o las trampitas suyas están como las que, eh, como que cuesta más entenderlas. Estaba con mucha pregunta así como capciosa. Exactamente. Ya. Bueno, para Así, lo- informarle, yo no hago las en, lo- pruebas. Están en mi dadas por el opinión. sistema, pero bueno saberlo porque Sí, a mí me preguntan muchas veces cómo están las pruebas. Y yo digo, no, mira, están difíciles, están fáciles, no me han dicho nada. Pero tengo con esto que me están diciendo es harta información, po, para yo decir que que las preguntas sean más simples. sí, no, no, no vamos a decir que bruto, que difícil, pero en comparación con otras, Podría ser más fácil. pero sí, no, tampoco, sí, que cuesta más, uno se demora más nomás, po. Claro. Pero no, eso yo lo sé que la prueba no la elabora usted, pero se nota como que le ponen más pillería a la cosa. No, pero es bueno saberlo ahí para que tal vez sean más fáciles las preguntas, no tan Ah, pero capciosas. sí, no, pero está buena. Ya, pero bueno saber que le estuvieron bien. Aquí me ponen, sí, que estuvo buena, no estuvo tan difícil, estuvo fácil. Yo creo que harto concepto nomás, chiquillas. Harto concepto. Ahí estar atento a algunos conceptos clave como DUA, PIE, educación inclusiva, NEE, que son las necesidades específicas de educación. Son las típicas cositas que como generalmente se preguntan, po, ¿cachai? Para que estén atentas, eh, vayamos repasando, po, ¿dale? Más que vamos a tener un fin de semana largo, entonces yo no sé cuánto van a repasar durante este fin de semana. ¿Ya? Ya, chiquillas. Como les decía yo, hoy vamos a revisar educación inclusiva. No sé si quedó algo pendiente. ¿Alguien quedó con la prueba pendiente de hacer? ¿Sí? No. Si alguien quedó con la prueba pendiente, recuerden que al término de los cuatro módulos, perdón, de las cuatro evaluaciones, se reagenda la prueba, ¿ya? Se vuelve a habilitar para que no queden. En este caso, la Natalie, te aviso, Natalie, que cuando hagamos las cuatro pruebas, de aquí a fin de mes, Em, luego yo vuelvo a habilitar las pruebas para aquellas personas que quedaron con evaluaciones pendientes. ¿Dale?
La prueba sí se habilita por 48 horas porque muchas de las personas que deben pruebas no deben una solamente, a veces deben dos. Entonces, dar dos pruebas en 24 horas es mucho, por eso habilitamos un poquito más. Pero esto es al término de las cuatro evaluaciones, como le decía yo. Así, por lo menos nos queda hasta fin de mes. ¿Ya? Perfecto. Aquí me acomodo un poquito en mi asiento. Eh, no sé si más dudas, más consultas. El módulo de hoy, chiquillas, es bien cortito, así que lo más probable es que salgamos un poquito antes. No sé si les molesta que salgamos un poquito antes. Como les decía, hoy vamos a ver la educación inclusiva, programas de integración escolar y tecnologías de la información y la comunicación, TICs para la diversidad. Antes sí, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos claves, como es el DUA, que es este enfoque educativo que busca crear experiencias de aprendizaje accesibles para todos los estudiantes. ¿Ya? Son distintas estrategias eh, que se desarrollan justamente para generar aprendizaje en todos los estudiantes. ¿Cuáles son sus tres principios? Ofrecer múltiples medios de representación, es decir, presentar la información de distintas maneras, como visual, auditiva o textual, ¿ya? Para que todos los alumnos puedan acceder a ellas. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión, es decir, permitir que los estudiantes demuestren su aprendizaje de diversas maneras, escribiendo, dibujando, presentando o creando proyectos, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, promover múltiples medios de compromiso, es decir, aprender a motivar a los estudiantes para que utilicen diferentes estrategias de aprendizaje que despierten, que permitan finalmente despertar sus intereses. ¿Ya? ¿De dónde viene el DUA? Este fue desarrollado en Estados Unidos durante la década de los 90 y originalmente se diseñó para estudiantes con discapacidades. Sin embargo, se evidenció su potencial para todo el estudiantado. ¿Ya? ¿Cómo yo aplico el DUA en mi sala de clases? Por ejemplo, utilizando una variedad de materiales y recursos. Ofrecer diferentes opciones para las actividades. Incorporar estrategias de enseñanza variada. Y evaluar, sobre todo este último punto muy interesante, evaluar el aprendizaje de diferentes maneras. El diseño universal para el aprendizaje, su abreviatura dice DUA, ofrece muchos beneficios para los estudiantes, docentes y la comunidad educativa. Mejora el aprendizaje para todos los estudiantes al eliminar barreras y ofrecer múltiples vías de acceso al conocimiento, permitiendo que todos alcancen su máximo potencial. Promueve la inclusión y la equidad, creando un ambiente de aprendizaje más inclusivo donde todos se sientan valorados y respetados. Reducir la necesidad de adaptaciones curriculares individuales al diseñar experiencias de aprendizaje accesibles desde el principio, minimizando las adaptaciones necesarias para estudiantes con necesidades educativas específicas. Facilitar la colaboración entre docentes al proporcionar un marco común para el diseño curricular y la planificación de la enseñanza. Entonces, en pocas palabras, chiquillas, lo que busca el DUA finalmente es ofrecer bueno, beneficios tanto para todos, para la comunidad en general, pero poder desarrollar el máximo potencial de los estudiantes. ¿Y cómo lo desarrollo? No solo trabajando de una manera, homogenizando a los estudiantes, sino usando distintas estrategias. Por eso le decía yo, el juego, las canciones, la gamificación, como las competencias. Ahí hay que ver la manera de desarrollar distintas formas de que la información llegue al estudiante. ¿Ya? Para eso tenemos que hablar de flexibilización curricular, metodologías, evaluación y materiales accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela inclusiva parte del supuesto de diseñar y desarrollar un currículo común, diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan de la atención a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje, de la flexibilidad en el alcance y logro de los objetivos de aprendizaje, de la concepción holística y constructivista del aprendizaje. Es decir, los alumnos aprenden cuando participan de proyectos o actividades de la vida real. Es decir, vamos adaptando la forma de aprender. ¿Ya? Por ejemplo, áreas de currículum único no concuerda con la diversidad de las experiencias vividas por todos y cada uno de los alumnos, ni con los ritmos y estilos de aprendizaje. El currículo que parte de las experiencias y de los conocimientos previos de los alumnos tiene sentido para ellos. Es decir,
Si dejamos un solo currículum y rígido, no aportamos a la diversidad, por ejemplo. El currículum de la escuela exclusiva parte del supuesto que los objetivos de aprendizaje son flexibles. Se planifica y diseña una metodología activa y participativa, en la que se potencia y favorece el protagonismo de los alumnos, al tiempo que se promueve la interdependencia positiva entre los alumnos de la clase. ¿Ya? Áreas de un currículum de escuela inclusiva. Los sistemas educativos de cualquier país tienen establecido un currículum básico para etapas de la educación, básica y media, hasta los 15, 16 años. ¿Ya? Solo en los centros de educación especial se extiende, dependiendo de los casos, el desarrollo, y dependiendo del desarrollo de los casos, en cuanto a desarrollo de habilidades o destrezas, es que se puede extender un poquito más por el grado de dificultad que puedan presentar. Desde la educación inclusiva, el currículum debe ser común, incluyendo aspectos que todos necesitan desarrollar y perfeccionarlo como una habilidad adaptativa, tanto en el campo de la autonomía, en el ocio, la salud, el desarrollo afectivo sexual, etc. Las áreas de un currículo en el área en la escuela inclusiva serán aquellas que respondan a las necesidades y características de la comunidad educativa. Deberán planificarlas todas, priorizando aquellas que mejor respondan a las propias peculiaridades. ¿Bien? ¿Cuáles son algunas de las estrategias para la intervención educativa inclusiva? ¿Ya? Esta indica que hay que incluir todas aquellas herramientas y recursos que ayuden a responder y atender a las necesidades diversas de nuestro alumnado. Para ella podemos encontrar algunas de componente curricular, como pueden ser todas aquellas que afectan a la selección, formulación y adaptación de contenidos. ¿Ya? También podemos hacer mejoras o cambios en las metodologías, en herramientas metodológicas referidas a agrupamientos o medidas organizativas. ¿Ya? En algunos casos, las adaptaciones irán más allá de los meros contenidos o metodologías empleadas. Tal vez entre las necesidades de nuestro alumnado se encuentran todas de índole emocional o social, por lo que en algunos casos esta atención a la diversidad puede pasar por proporcionarle el desayuno o la comida que en casa no recibe, la higiene que por condiciones sanitarias en su hogar no disfruta, etcétera. Por ejemplo, no sé si recuerdan, en- poquito después de la pandemia, el año 2021, durante el 2021, pero sobre todo durante el 2022, cuando se vuelve a clases normalmente, hubieron muchos conflictos de índole emocional en la mayoría de los estudiantes escolares de este país, por temor a temas de contagio, rivalidades, desencuentros, altos niveles de estrés y un poco lo que la orden o lo que dictó el Ministerio de Educación en ese minuto fue justamente tal vez reducir las horas de matemática o la intensidad de las horas de matemática, religión, no sé, lenguaje, historia, reducir la intensidad en pos de priorizar, ¿ya? O dar más espacio a la contención emocional. Yo me acuerdo que en pandemia, poquito después, los alumnos, la mayoría de los alumnos llegaron muy estresados. Muchos por la ansiedad de volver a clases, otros por la ansiedad de un contagio, porque seguramente sufrieron la pérdida de algún familiar durante la pandemia. Recuerden que falleció mucha gente en pandemia, ¿ya? Entonces, no fue fácil, para muchos estudiantes, no fue fácil este retorno, ¿ya? Más todas las aprehensiones que uno puede tener desde la casa. ¿Ya? Y ahí, en ese periodo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, durante el 2021 y sobre todo durante el 2022, se hicieron estos ajustes de intensidad, de contenido, de desarrollo de otras habilidades. ¿Ya? La atención a la diversidad debe entenderse de una manera integral, en la que, en que la intervención educativa es una dimensión más, pero no necesaria la más urgente. Todas deben ser atendidas. ¿Ya? Por ejemplo, tener presente los resultados globales de la educación. ¿Ya? Esta primera estrategia se puede abordar respondiendo a la cuestión: ¿qué tienen que aprender los alumnos? La respuesta sería la adquisición de conocimiento junto con la capacidad de integrarlos, aplicarlos y utilizarlos. El desarrollo del pensamiento crítico. Aprender a ampliarlos, es decir, aprender a aprender y utilizarlos con otra persona. El desarrollo de destrezas interpersonales en estructuras cooperativas. ¿Ya? Es decir, el desarrollo comunicacional, incluso hasta pedagógico. Otra formulación a esta
a estas primeras estrategias tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, como leer, escribir, escuchar, hablar, emplear matemáticas, etcétera. El desarrollo personal, que tiene que ver con el bienestar físico, expresarse artísticamente, el desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo. Preparación ciudadana, preocupación y respeto por los demás, trabajar en colaboración, reconocer y apreciar otras culturas. Conciencia de comunidad, preparación para participar de responsabilidades domésticas y uso constructivo del ocio. Al alumno se le proporcionan apoyos dentro del aula por medio de metodologías tales como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basados en problemas. Desarrollar un marco curricular común. Partir de un currículo común para todos para elaborar estrategias individuales, realizando adaptaciones individuales con las que cubrir las necesidades curriculares y personales de nuestro alumnado. Definir qué queremos enseñarles y buscar estrategias para mejor que, perdón, y buscar las estrategias que mejor respondan al cómo se aprende mejor. ¿Ya? Estrategia de flexibilidad curricular, por ejemplo, ofrecer múltiples vías de acceso al currículum, brindar oportunidades para la participación activa y permitir la flexibilidad en la evaluación. Algunos ejemplos de la flexibilización curricular, por ejemplo, el utilizar diferentes materiales de lectura, incorporar tecnologías en el aula, por ejemplo, el uso de tablet, celular, computadores, ¿ya? Implementar actividades diferenciadas, ofrecer opciones para la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, una actividad hace poco que me contó mi hijo, que viene entretenida, que en historia les cuentan una historia, obvio, le cuentan como una historia en particular, no sé, un hecho histórico en particular, eh, relatado, y finalmente luego los mandan a la biblioteca y les pasan un libro de historia y tienen que buscar esa historia, ese hito histórico. Entonces hacen todo un ritual, lo llevan a las bibliotecas, todo el tema de toda la formalidad que implica ir a una biblioteca en el colegio, el de buscar en un libro, el de trabajar en grupo. em, Generalmente cuando trabajan en grupo, me estaban contando la otra vez la profesora, un poco justamente para entender aquí lo que están haciendo en el colegio, mi hijo, em, no se repiten los grupos, por ejemplo. Tratan de que se vayan rotando y no se armen mini grupos dentro de una sala de clase, que es muy normal porque se hacen grupos por afinidades. La idea es que todos compartan con todos. ¿Cachai? Y esa es como una forma distinta, a mi parecer, de enseñar un contenido, por ejemplo, como historia, que tal vez para un cabro de un estudiante de 9 10 años no es atractivo. Eh, y el hecho, o tal vez para un estudiante que es más hiperactivo, tal vez el hecho de que le cuenten una historia, que se la relaten en muy poco tiempo, salir de la sala de clases, dirigirse a la biblioteca, con toda la formalidad que implica estar en la biblioteca, tal vez le puede ser más atractivo también. O para un introvertido, ¿ya? O puntea. Esto va a depender mucho del estudiante, ¿cachai? Ellos también están trabajando con computadores, con software, por ejemplo. Algunos ejemplos de los materiales accesibles o más accesibles, por ejemplo, texto con alto grado de contraste, imágenes y gráficas, recursos multimedias, software educativo, materiales manipulativos, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, en cuanto a los materiales manipulativos, es el aprender haciendo. Que las universidades, yo me atrevo a decir que son más de ese corte, porque también en la adultez aprendemos de una manera distinta que cuando somos estudiantes, cuando somos más en edad escolar. Em, Esta forma distinta de generar aprendizaje también nos obliga, como docentes, inspectores o asistentes de aula, a también a evaluar o tener una mirada distinta para medir o evaluar el aprendizaje, dicha sea de paso. Para eso podemos usar la observación, es decir, mirar lo que está pasando en la sala de clase, no solo evaluar con una nota final, ¿ya? Tal vez pedir al estudiante que se autoevalúe, que haga un autoanálisis, ¿ya? Tal vez podemos hacer coevaluaciones. Yo evalúo al estudiante y él se evalúa a sí mismo. O hacemos evaluaciones cruzadas entre estudiantes.
¿Cómo evaluamos el aprendizaje? Finalmente tenemos que responder esa pregunta. Generar rúbricas. Este es un registro de actividades, de logros, de hitos por parte de cada estudiante. O el uso de portafolios, ¿ya? También como una forma de evaluar. Podemos usar una de cada una, podemos usarlas todas, podemos usar una parte de cada una. Podemos desarrollar una estrategia nueva de evaluación. Podemos ir variando, ¿ya? La idea, como les decía, chiquillos, es cuando nosotros también hacemos esta variedad de estrategias de aprendizaje, de alguna u otra manera también hacemos más atractivo el asistir a clases, si lo pensamos como estudiantes. Y no, pensémoslo nosotros cuando fuimos estudiantes. Insisto, yo salí el año 2000 del colegio y me tocó ver no mucha variedad. Hacían, sí, de vez en cuando íbamos al museo, sí, una vez al año, si es que. Al museo, tal vez por ahí un profe, pero eran más iniciativas personales, un profe que sacaba una obra de teatro o veíamos una película. Y esos son los hitos que uno recuerda. O iban al colegio a montar una obra de teatro, lo que fuese. ¿Ya? Eso. Ah, y por último, se me olvidó mencionar lo último, por favor. Eh, cuando hablamos de un currículum inclusivo, hay que ser súper cuidadoso con el relato, el uso de palabras, ¿ya? Hay que ser súper cuidadoso con aquello. Por eso aquí dice, ofrecer un currículum significativo en que el lenguaje es una experiencia del lenguaje total, donde todas las dimensiones lingüísticas tienen un enfoque comunicativo e interconectado. En lo que se aprende, lo que se aprende, proporcionarle al alumno una comprensión de la realidad tanto física como social, en el que la experiencia de aprendizaje sea básicamente cooperativa y donde los procedimientos de aprendizaje se basen en estudio de temas y la realización de proyectos. ¿Ya? Hasta acá, chiquillas. ¿Dudas, consultas? Sí, no, no, ninguna duda, consulta. Ya, chiquillas, yo tengo las 7:34. ¿Le parece que volvamos como a las 7:50? 10 para las 8, volvemos. Nos tomamos unos 15 minutitos de break y así salimos antes. ¿Dale? Volvamos a las 7:50. ¿Ya? Cafecito, cigarrito y volvemos. 7:50.
Ya, chiquillas, retomamos. ¿Estamos por ahí? Hola, chiquillas. Ya. Retomamos entonces. Vámonos con el módulo 5, que dice así: Educación inclusiva, programa de integración escolar y tecnologías de la información y la comunicación, TICs para la diversidad. ¿Qué es el programa de integración escolar PIE? Evolución y actualidad. El PIE es una estrategia educativa inclusiva implementada en el sistema escolar chileno, cuyo objetivo es asegurar la presencia en el aula, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales, de carácter permanente o transitorio, así asociados o no a la discapacidad. Como se implementa el PIE en establecimientos educacionales regulares, tanto públicos como privados, a través de un conjunto de apoyos y recursos adicionales que se ajustan a las necesidades específicas de cada estudiante. Con necesidades específicas especiales, estos apoyos pueden incluir profesionales especializados, recursos educativos, estrategias pedagógicas diferenciadas y apoyo en el aprendizaje. Consulta aquí del grupo. ¿Alguien ha tenido a través de un hijo, una hija, sobrino, sobrina, directa o indirectamente, ha visto trabajar algún PIE? ¿Lo ha visto? ¿Lo conoce? ¿No había escuchado hablar de esto del PIE? ¿Habían escuchado algo del tema? Ah, ya. Entonces, ya, aquí la Olga y la Carmen finalmente conocen la experiencia del PIE. En general, es una buena experiencia. Y en general ha tenido una buena evaluación desde su implementación en el modelo nacional, ¿cachai? Eh, de alguna manera el PIE se ha transformado como un muy buen aliado del profesor titular, ¿ya? Como también en un muy buen aliado del estudiante, ¿ya? ¿Bajo qué ley se implementa el PIE? Bajo la Ley General de Educación, la 20.282, que promulgada el año 2008. Pues esto es nuevo, porque esto es relativamente nuevo, lo cual establece el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad, sin discriminación y con todos los apoyos necesarios para alcanzar su máximo potencial. El PIE es justamente ese apoyo necesario. En eso se convierte el PIE y en eso lo convierte el Estado. ¿Cómo ha variado el PIE desde su inicio hasta ahora? Este ha experimentado una evolución significativa desde su creación, principalmente en los siguientes aspectos: el enfoque. Como le decíamos al principio, se pensaba en estos modelos para niños o niñas con discapacidad, no sé, que hoy se fue abriendo, los recursos con los que cuenta, la capacitación de los profesionales, la normativa que los regula y la participación que tienen en los colegios, más o menos activa. Desafíos actuales del PIE, ¿ya? A pesar de los avances logrados, aún quedan algunos desafíos, como equidad en el acceso a los apoyos. Es decir, asegurar que todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, independiente de su contexto socioeconómico o ubicación geográfica, tengan acceso a los apoyos y recursos necesarios. Formación docente continua. Fortalecer la formación inicial y continua de los docentes en educación inclusiva y estrategias de atención a la diversidad. Evaluación y seguimiento. Implementar mecanismos efectivos para evaluar el impacto del PIE y realizar un seguimiento adecuado del progreso a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y finalmente, enfoque intersectorial.
fortalecer la colaboración entre el Ministerio de Educación, entre otros organismos públicos y la sociedad civil para abordar las necesidades integrantes de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El programa de integración escolar, PIE, ha sido una herramienta fundamental para avanzar hacia una educación más inclusiva y equitativa en Chile. Sin embargo, aún quedan desafíos por superar, para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. ¿Cuál es el rol de las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, en la promoción de la inclusión educativa? Esto tiene que ver con el uso de tecnologías, principalmente chiquillas. Como dice aquí, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tienen un papel fundamental en la promoción de la educación inclusiva, ya que pueden ser herramientas poderosas para, uno, eliminar las barreras del aprendizaje. Las TICs pueden ayudar a los estudiantes con discapacidad a superar barreras de aprendizaje, como dificultades visuales, auditivas o motrices. Pueden promover la comunicación y la colaboración, ya que puede facilitar la comunicación y la colaboración entre estudiantes, docentes y familias. Personalizar el aprendizaje, es decir, de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante. Motivar a los estudiantes. Las TICs pueden hacer del aprendizaje un proceso más atractivo y motivador para los mismos estudiantes. ¿Ya? Promover la autonomía y la independencia. Permite que los estudiantes puedan realizar sus tareas de manera autónoma. ¿Ya? Por ejemplo, mi hija cuando estaba en el colegio, efectivamente a veces le mandaban tareas dentro de la sala de clase y la tenían que revisar o sacar la información desde el celular, por ejemplo. Eso es un TICS. ¿Ya? Es importante destacar que la selección de recursos y herramientas tecnológicos accesibles debe realizarse de manera individualizada, considerando las necesidades específicas de cada estudiante y el contexto educativo en el que se desenvuelve. La colaboración entre docentes, especialistas, familias y los propios estudiantes es fundamental para identificar las herramientas más adecuadas y garantizar un uso efectivo de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo. ¿Ya? Es decir, antes, si vamos a usar un celular, una tablet, un computador, sí, hay que tener en cuenta, sí, como ha sido majaderamente mencionado acá durante todo el módulo, tener en cuenta la diversificación de estudiantes que tengo dentro del aula. ¿Ya? Estrategias para utilizar las TICs de manera inclusivas, por ejemplo. La integración efectiva de las TICs en el aula para promover la educación inclusiva requiere de una planificación estratégica y cuidadosa. A continuación, se presentan algunas de las estrategias claves que utilizan las TICs de manera inclusiva. Por ejemplo, planificar y diseñar actividades inclusivas desde el inicio. Seleccionar herramientas y recursos tecnológicos accesibles. Fomentar la participación activa de todos los estudiantes. Utilizar las TICs para apoyar la diferenciación curricular. Promover el uso responsable y ético de las TICs. Colaborar con otros profesionales y familias. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la implementación de las TICs en la educación inclusiva en Chile? Por ejemplo, la brecha digital. Si bien Chile es uno de los países dentro del continente sudamericano donde, no, donde las personas, donde 7 de cada 10 chilenos tienen acceso a Internet, eso no quiere decir que sea exclusivo o propio, es un buen número. Aún así, tenemos brechas digitales. Uso de computadores, tablets, celulares, acceso a Internet de calidad o equipos de calidad sigue siendo un factor diferenciador en nuestras escuelas de Chile. ¿Ya? Falta de la formación de los docentes. Indudablemente falta. Todo esto que estamos hablando es muy reciente. Y esto no es que estoy haciendo responsable a los profesores, sino en la formación docente. Es decir, las universidades tienen una responsabilidad aquí de actualizar sus mallas curriculares también. Que los recursos han sido insuficientes, indudablemente. Tiene que ver mucho con la brecha digital también. El acceso a Internet, el acceso a tecnología que me permita hacer uso de estas herramientas o estas nuevas formas de enseñar. ¿Ya? Falta de colaboración. Esto tiene que ver entre las partes, los estudiantes, el profesorado, ustedes mismos, los apoderados.
Entre todos tenemos que colaborar para hacer un uso correcto de las TICs, ¿ya? Y finalmente, yo creo que tiene que ver con varios de los puntos anteriores, la falta de políticas públicas. Es decir, que el Ministerio de Educación siga incentivando, promoviendo el uso de las TICs en la educación inclusiva, po, ¿ya? Y para eso es nuevamente lo mismo, dar acceso a Internet, mejorar las instalaciones de los colegios, mejorar o exigir que la formación docente de los profesores o futuros profesores eh, eh, incluya temas relacionados a la educación inclusiva, por ejemplo. Estamos, dudas, consultas, comentarios. Como le decía yo, el módulo 2 era mucho más cortito. Ya escucho. No, profe, por acá todo clarito. Todo clarito, Gracias. chiquillas. Nosotros somos el curso del módulo. Entonces, vamos a ver la asistencia, chiquillas. Estos módulos son mucho más cortitos que lo que hemos estado revisando anteriormente. Vamos a abrir la asistencia del día de hoy. Hoy estamos a 18. Ya, chiquillas, vamos con la asistencia. María Alejandra Álvarez Araya. Presente, profe. Perfecto, muchas gracias. Claudia Aparicio Gómez. Olga Cáceres Cortés. Presente, profe. Muchas gracias. Andrea Cáceres Faúndes. Doris Castillo Villalobos. Ana Laura Cid Manríquez. ¿Doris Castillo o Ana Laura Cid? Estuvo hablando por ahí. Pre- Presente, profe, lo que pasa que no podía. Ya, ¿Quién eso, es? Doris ¿Quién es Castillo. usted? Doris Castillo. Registrada Doris, muchas gracias. Ya, gracias. Fernanda Fernández Rojas. Presente, profe. Muchas gracias, Fernanda. Claudia Fuensalida Saavedra. Edith Jiménez Vergara. Presente, profe. Muchas gracias. Angélica López González. Presente, profe. Muchas gracias, Angélica. Paloma Madariaga Catalinic. Catalinic. Elizabeth Osorio Campos. Natalie Pino Solís. Presente, profe. Muchas gracias. Jimena Valdebenito Olivares. Presente, profe. Muchas gracias. Y Carmen Vivanco. Presente. Muchas gracias, Carmen. Antes de salir, repito las personas que no me han dicho nada. Claudia Aparicio Gómez. Claudia Aparicio Gómez. Tengo a la Andrea Cáceres Faúndes. Andrea Cáceres Faúndes. Tengo a la Ana Laura Cid Manríquez. Ya, no pasa nada. Tengo a la Claudia Fuensalida Saavedra. Luego tengo a Paloma Madariaga Catalinic. A Elizabeth Osorio Campos. Ya, chiquillas, yo por mi parte las libero. Sería todo por hoy. Como les decía, la clase fue mucho más cortita de lo general, porque el módulo era mucho más cortito.